Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a la secretaria técnica del Plan Toda una Vida, Irina Cabezas. Muy buenos días, Irina, bienvenida. A los tiempos, conversábamos hace segundos, que a los tiempos que le vemos por acá, después de que nos abandonó, se fue del país. Sí, bueno, estuve unos pocos años fuera del país en la representación de la embajada en Honduras, así es que estamos nuevamente aquí en nuestro querido país. Bueno, pues, ¿cómo va el plan Toda una Vida? Siempre se generaron dudas durante la campaña sobre la posibilidad de cumplir con las promesas del presidente Lenín Moreno, toda vez que pues ya se ha confirmado la situación económica complicada en la que quedó tras el gobierno anterior. Pero pues estas alianzas que se han hecho con la empresa privada parece que dan una luz. ¿Puede contarnos, por favor, cómo va, por ejemplo, el plan Casa para Todos? Sí, bueno, Janet, el programa Toda una Vida comprende 8 programas que van desde el acompañamiento del Plan Ternura, como usted lo dijo. Tenemos de Mis Mejores Años para acompañar a los adultos mayores, el tema de manuelas a las personas con discapacidad, el emprendimiento joven, pero también tenemos uno que es me falta Joaquinas y nos falta Casa para Todos. Pero fundamentalmente en el Casa para Todos, así es, hemos tenido el apoyo del sector privado, Janet. Se ha hecho una convocatoria para poder contar con ellos en esta iniciativa de cumplir con 325,000 viviendas, que fue un ofrecimiento de campaña del presidente Lenín Moreno, pero fundamentalmente estamos viendo de toda la cantidad de demanda que existe en la ciudadanía y hay que cumplir. Nosotros vemos no es solamente construir una casa, para nosotros, Janet, es construir un hogar. Y construir un hogar no solamente es entregar las paredes, sino construir una comunidad alrededor de todo lo que tenga que ver con nuestras urbanizaciones y las casas que vamos a construir. Así es que, y hay un tema muy importante, Janet, vamos a entregar la titulación de la casa a las mujeres para que, en este caso, primero, empoderarlas para que ellas sean las dueñas de ese hogar y fundamentalmente también para que puedan sentirse más protegidas, organizadas en ese núcleo y en ese sector, en esa urbanización y en esa construcción de comunidad que vamos a hacer. ¿Cómo va esta alianza con el sector privado? ¿En qué términos es? Puesto que el sector de la construcción ha venido siendo golpeado duramente en los últimos años. Entonces, ¿cuál ha sido la propuesta que se les ha realizado para que puedan colaborar en este plan? Bueno, fundamentalmente es contar con ellos, Janet, para hacer posible. Sin el sector privado no sería posible, como también sin los gobiernos autónomos descentralizados, sin los municipios que no nos faciliten los terrenos tampoco sería posible. Lo que estamos haciendo es un acercamiento para hacer un acuerdo muy público y amplio con todos los sectores, fundamentalmente, primero de los proveedores, que van a ser los que nos entreguen toda la cantidad de materiales que necesitamos para hacer posible este gran plan. Es una gran misión esta que va a llevar 4 años, así es que es un espacio en donde vamos a tener un diálogo constante con el sector productivo. Esta semana, aproximadamente la siguiente, ya firmaremos un acuerdo y un convenio con las cámaras, con los sectores productivos, en donde vamos a verificar primero, Janet, el componente nacional. Lo que vamos a hacer, la industria de la construcción es una de las industrias que lo gran valioso de esto es que genera mucha mano de obra, pero también mucho valor agregado de componente nacional. Entonces, lo que vamos a hacer es dinamizar este sector. Se crearán a raíz de esto más de 135,000 fuentes de empleo, que es lo que hemos más o menos cuantificado para el inicio de este programa. Así es que estaremos siendo parte, construyendo conjuntamente con el Estado, los gobiernos municipales y el sector privado este sueño. Pero la gran pregunta es, digamos, las voluntades están expuestas, pero la gran pregunta aquí es saber cómo lo van a financiar, puesto que el sector privado de la construcción, como lo dije hace un momento, ha venido siendo muy golpeado. Capital es lo que menos tiene. Es decir, ¿cómo se va a conseguir ese flujo de dinero que se necesita para la construcción de esas casas? Bueno, yo tengo aquí ya los modelos que lo puedo mostrar, Janet, pero fundamentalmente también es que tenemos ya la inversión que va a hacer la banca pública. Tenemos 500 millones de dólares ya que van a ser desembolsados de manera directa a los constructores. Hemos tenido un gran apoyo de los municipios que ya nos han entregado sus terrenos disponibles, urbanizados, para poder arrancar el 1 de agosto. El presidente nos ha dispuesto de esa manera y es por eso que ya tenemos al menos un flujo que hasta el mes de diciembre, enero, ya podemos tener para poder empezar a desembolsar toda esta iniciativa que tenemos. Aquí tengo yo, Janet, como una muestra de lo que serían el Casa para Todos. Esta cámara de esta es, por ejemplo, el modelo de lo que ya el presidente hizo en las casas de Juntos por Ti, los que entregó a los damnificados del volcán, de todo lo que es del terremoto en Manabí. Así es que este es un modelo, esta sería un modelo en 4D, que son apartamentos conjuntos que estaríamos teniendo también. Y tenemos también ya en las ciudades en donde no tenemos mucha disponibilidad de terreno, una tipología que estaríamos haciéndola en 3 plantas,
para que puedan ver. Inicialmente, Janet, las que vamos a hacer nosotros son las gratuitas para los sectores más vulnerables. El registro social es el que nosotros nos da fundamentalmente a quienes vamos a entregar las primeras viviendas gratuitas, pero fundamentalmente también vamos a elevar un nuevo registro social que va a ser un acompañamiento de las manuelas que vamos a estar en territorio identificando nuevos casos de los que ya tenemos. Hay que tomar mucho en cuenta que existe una base ya de los beneficiarios del bono, de los diferentes sectores que se encuentran en estado de vulnerabilidad, así es que tenemos como prioridad esa. Vamos a arrancar en varias ciudades, no solamente en Quito y Guayaquil, vamos a estar en Salcedo, en Riobamba, en Tulcán, en Bava, en Santo Domingo, en donde arrancará el programa del presidente para que podamos ya identificar todas estas propuestas de campaña que son una realidad. ¿Cuántas casas se piensan entregar en este primer año o en el primer año de gobierno? En el primer año estamos aspirando entre 45.000 y 50.000 viviendas, Janet. Así es que tenemos mucho trabajo por hacer y estamos, como le digo, de la mano de los gobiernos, a los gobiernos locales. Los alcaldes están apoyando muchísimo, sobre todo porque identifican que esto no es solamente un ofrecimiento de campaña del presidente Lenín Moreno que lo estamos haciendo, sino es una realidad y una vivencia de los ciudadanos y ciudadanas que necesitan y que lamentablemente no tienen acceso a una vivienda. Eso es uno de los temas que más hemos identificado, y así es que nosotros estamos actuando para identificar a los grupos más prioritarios y vulnerables de cada cantón, porque todo el programa Casa para Todos vamos a construir en todos los cantones del país. Claro, hay los más grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Puerto Viejo, en donde tendremos una iniciativa muy grande, pero no quiere decir que el resto de cantones, o los cuales ya nos hemos reunido con todos los alcaldes para poder hacer posible fundamentalmente de que no solamente en las grandes ciudades, sino absolutamente en todo el país, el programa Casa para Todos sea una realidad. Hablemos ahora de los adultos mayores o de nuestros viejos, porque hoy precisamente es el día del jubilado. Así es. Así que qué buena oportunidad para poder hablar cuáles son los planes para los adultos mayores que en gran medida, Irina, están abandonados. Quien llega a ser un adulto mayor no tiene, por ejemplo, un lugar en donde poder ser atendido de manera adecuada. Muchas veces las familias no están en la capacidad ni económica ni tampoco, digamos, de organización para poder cuidar como se necesita a un adulto mayor, y el Estado tampoco brinda alternativas. ¿Qué planes tiene? Bueno, ahí tenemos el programa Mis Mejores Años, que es un programa de una iniciativa igual de poder asistir al menos con el mínimo de $100 que tengan un bono al adulto mayor. El señor presidente el día de mañana estaremos visitando justamente a un centro de atención al adulto mayor, fundamentalmente ya él hará un anuncio básicamente de lo que sería ya la inclusión de las nuevas personas del adulto mayor desde el mes de agosto para este bono, pero lo que usted dice es una realidad, Janet. Hemos identificado no solamente que no existe una casa, centros de acogida, sino que evidentemente no existe una atención completa e integral. Es por eso que Mis Mejores Años se crea para poder asistir en lo mínimo, fundamentalmente. Bueno, el bono es una parte económica que le ayudará al menos a subsistir como el tema de su alimentación. Disculpe, pero también ¿cuánto es? $100. El bono es de $100 que se le entregará al adulto mayor que se demuestre que está en estado de vulnerabilidad, y de ahí tenemos otros centros sobre todo lo que vamos a hacer una atención integral, Janet. Es verdad que no solamente con el bono es suficiente, tenemos que ver y crear estos centros de acogida, tampoco quitarle la responsabilidad a la familia. Esto es una corresponsabilidad con la familia, a la atención que tenemos que darle a ese adulto mayor, y eso es parte del programa Mis Mejores Años. Bueno, definitivamente $100 para nada es suficiente, sobre todo para una población que al llegar a la edad a ser ancianos, pues necesitan medicinas, necesitan atención médica, necesitan atención y cuidado permanente. El Alzheimer, por ejemplo, es una enfermedad muy dolorosa para la familia y que muchas veces se les sale de las manos porque pues no están ni en la capacidad ni en el conocimiento para cuidar 24 horas como se necesita a un adulto mayor, para que no se pierda, para que no se caiga, para que reciba la atención que merece. Pero pues $100, si bien no serán despreciables, pero no va a alcanzar para todo lo que se necesita. Por eso tenemos todo el programa Mis Mejores Años, tiene un tema integral, o sea, no solamente es el bono que le vamos a entregar, sino una atención integral que el MIES, que está en esa cartera de Estado, tiene que velar para lo que usted nos dice, el acompañamiento que hay que tener a todas esas personas, pero fundamentalmente cuando ya se identifiquen este tipo de enfermedades que lamentablemente les da a nuestros viejecitos, fundamentalmente que tenga una asistencia
asistencia inmediata. El programa está diseñado para eso. Nosotros tenemos 8 programas dentro de la Secretaría que estamos muy entusiastas de todo lo que vamos a hacer y creo que eso va a ser una realidad ya desde los próximos días. Ahora, un programa de gobierno debería estar ocupado de los adultos mayores que están en total estado de vulnerabilidad, como usted lo mencionó hace un momento, pero si nos ponemos a pensar cómo está la situación del adulto mayor en nuestro país, la población creo que sale de las proporciones que debería. Y ahí viene el problema del IES. Y no sé en ese sentido usted qué está planteando, qué se puede plantear para poder arreglar con el IES la situación de adultos mayores que aportaron toda su vida, es decir, que aportaron para no ser un problema para el Estado cuando lleguen a la vejez. Pero pues la realidad es otra. Se eliminó el 40% de aporte para los jubilados, la atención en salud para los jubilados es deficiente, quienes sufren enfermedades catastróficas no están siendo atendidos en su totalidad o no todos están siendo atendidos. Y eso lo hace más, digamos, criticable, ¿no? Que quienes aportaron toda la vida para su vejez, hoy también le están pidiendo al Estado que se ocupe de ellos. Sí, bueno, nosotros es verdad que el programa Mis Mejores Años atiende a las personas, adultos mayores que no tengan o no sean parte de la seguridad social. Eso hay que aclararlo a la ciudadanía. Es a ese grupo que no tiene ese aseguramiento de la seguridad social, la cobertura donde llega el programa Mis Mejores Años. Pero usted tiene razón, Janet, hay que verificar y nosotros como ente, sobre todo coordinador de la atención que se deba dar en esos sectores, vamos a velar para que evidentemente se cumpla con los requerimientos y la atención prioritaria. Esto no es un tema de una iniciativa, es un derecho que tiene el adulto mayor y nosotros como Secretaría lo que sí tenemos es que hacer el acompañamiento para que esos programas y esos derechos que son exigibles para los adultos mayores se cumplan. Claro, pero volvemos al tema y que me imagino que lo habrán pues conversado y discutido al interior del nuevo gobierno, y es el tema económico, puesto que para que el IES pueda cumplir con su obligación necesita plata. En ese sentido, ¿existen soluciones sobre la mesa? Sí, están los diálogos que ya lo ha planteado el señor presidente Lenín Moreno, y también con el IES y también con el sector del IES para poder viabilizar sobre todo estos temas que son prioritarios, Janet. Yo creo que el presidente Lenín Moreno en algo que se caracteriza es por su solidaridad y por su inclusión y sobre todo por el tema de estar con los sectores que más necesitan. Así es que eso es un tema prioritario, ya lo está haciendo con las personas que no han recibido su jubilación, lo está haciendo con varios sectores y creo que en este tema de los adultos mayores, sobre todo el día de mañana, vamos a tener un diálogo muy profundo con el señor presidente Lenín Moreno para poder identificar las mayores problemáticas del adulto mayor. Así es que ahí están uno de los temas y en la mesa está la conversación de cómo va a ser posible de que los derechos a los jubilados que tienen acceso a la seguridad social se cumpla, como también el acceso a la salud universal de aquellos que no tienen aseguramiento social. Así es que eso es parte de la temática del diálogo que está emprendiendo el presidente Lenín Moreno y mañana justo tenemos ese tema en agenda. Claro, y que esa atención de la salud universal no sea una carga para los que aportan al seguro social, sino que sea, pues, yo creo, responsabilidad de todos a través del Estado. Así es. El Estado tiene que ser ese veedor y ese tamiz que verdaderamente entre las instituciones y sobre todo sea el que direccione la política pública, tanto en el IES como en el tema de salud pública, para poder atender a estos sectores. Por último, tengo un par de minutos para terminar, pero no quiero dejar de tocar el tema de los niños. Después de 10 años de haber tenido toda la plata que se tuvo, es impresionante, increíble e inaceptable ver cómo todavía tenemos poblaciones en donde la desnutrición crónica, la desnutrición infantil son parte del día a día de la gente. Y allí se tiene un reto muy importante porque en la medida en que un niño sea bien atendido en el futuro, la sociedad tendrá menos problemas. ¿Cuáles son las metas que se tienen para este primer año en cuanto a los niños y la desnutrición infantil? Bueno, ahí tenemos una realidad, Janet, hay que tomar muy en cuenta que también es cierto que ha salido 2 millones de las personas de la pobreza, pero evidentemente por eso está el Plan Ternura, evidentemente por eso la fortaleza y la decisión del presidente y de su esposa Rocío González de Moreno, que lidera este tema de la Secretaría también, es poder tener fundamentalmente, atender a la madre desde que está en el vientre o sea, al niño desde que está en el vientre de la mamá, y poder luchar contra la desnutrición. El presidente ha sido muy claro, de aquí a término de mi gobierno quiero desnutrición cero.
quiero esos niveles de desnutrición, así es que toda la política pública para direccionar en eso, es por eso es el Plan Ternura, que es el acompañamiento para que de aquí en próximo, todos los niños que nazcan en este periodo del presidente Lenín Moreno tienen que nacer con desnutrición cero y hasta sus 1000 días deben garantizarse su salud, su atención integral, su inclusión en el tema ya de los centros de atención integral, pero fundamentalmente de que nosotros... La inversión pública, Janet, para eso también vamos a hacer un nuevo registro social. La inversión pública hay que evidenciarla y hay que direccionar la política para esos sectores. Evidentemente comparto con usted, Janet, de que si no tenemos niños en este momento muy bien nutridos, vamos a tener adultos jóvenes desnutridos y en este caso con deficiencias tanto educativas como en el tema de salud. Entonces, esto es una inversión, no es un gasto, es una inversión porque tendremos jóvenes, niños y niñas ecuatorianas que estarían con mucha más fortaleza para enfrentar el futuro. Y si bien todavía tenemos problemas del siglo pasado en el siglo XXI, y hay que atenderlos por la emergencia que tienen, tampoco hay que descuidar, y no sé, usted está enfocada como en cosas muy puntuales, pero por ejemplo, un niño no puede crecer sanamente en sus 1000 primeros días y en el resto de su vida si no tiene un entorno saludable, que va mucho más allá de la salud, la alimentación, la nutrición y demás, que son importantísimos. Pero si siguen viviendo nuestras familias en un entorno de maltrato, de violencia intrafamiliar, de abandono, de falta de educación, es decir, en un entorno que por más bien alimentados que estén, tampoco vamos a tener una sociedad mentalmente sana. Allí, ¿quién va a atender esos problemas que ya son mucho más de fondo, que están relacionados con el consumo de drogas, que están relacionados con el femicidio, que están relacionados con la inseguridad, porque muchos de ellos pues salen y se pertenecen después a toda esta ola de violencia que afecta a la sociedad? Mire, Janet, dentro del tema de la Secretaría está el Plan Mujer. El Plan Mujer es poder primero acompañar a las mujeres, hacer un acompañamiento, una defensa de sus derechos, y usted tiene toda la razón, no podemos permitir que los índices de femicidio crezcan en el país. Así es que vamos a lanzar una propuesta y una campaña para identificar y fortalecer los derechos de las mujeres y de los niños, porque esto no es solamente la violencia contra la mujer, es la violencia contra la familia. Y evidentemente, mientras más violentos se crían los niños en un hogar, van a seguir siendo violentos. Entonces, poder atender y sobre todo fortalecer. Por eso es que la iniciativa de entregar la titulación de las casas a las mujeres es darles un empoderamiento de que nadie les pueda sacar de su casa, es proteger su hogar, es sentirse propietarias de eso, y también tiene que ser extensible a los hijos del tema del empoderamiento de sus derechos. Ahí tiene usted toda la razón, y yo le digo a la ciudadanía que uno de los principales objetivos de Rocío González de Moreno es poder tener el tema del acompañamiento de construir comunidades, no entregar una casa, una pared, una urbanización, sino construir comunidades, garantizar y verificar el antes, el durante y el después de esa convivencia que deben tener los grupos sociales que se van a ir agrupando alrededor de Casa para Todos. Entonces, es poder tener, no solamente combatir y terminar el tema, estamos empoderando el tema de los derechos de las mujeres, pero también combatir la inseguridad, que esos sitios sean declarados zonas, urbanizaciones de Casa para Todos con seguridad, con sobre todo la atención prioritaria. Vamos a tener centros integrales, Manuelas, ahí hablando del tema de Manuela Espejo. Vamos a recuperar toda esta misión Manuela Espejo, vamos a volver a salir a las calles, vamos a volver a identificar dónde están, quiénes son las personas con discapacidad, y en cada comunidad que vamos a ir construyendo va a haber un centro integral. Ese centro integral va a ser para las personas con discapacidad, pero también para las mujeres, con talleres, con capacitación, con acompañamiento, que se sientan juntas. Entonces, eso es parte de este programa. Muchísimas gracias, Delina Cabezas, por estar esta mañana con nosotros. Bueno, pues ahí está sembrada una responsabilidad enorme de cumplir, principalmente con la población más vulnerable. Yo sigo preguntándome, pues, de dónde se sacará el dinero para poder cumplir con todas estas personas con tantas necesidades. Pero pues confiemos también en que se encuentren esos recursos para poder salir adelante. Gracias, Irina. Gracias. Nos vamos a un corte comercial. Regresamos, acompañará a la ministra de Acuacultura y Pesca para hablar sobre la situación del sector pesquero y acuícola del país. Enseguida volvemos.